Buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar donde hablaremos de ¿Son seguros tus Kubernetes? Mi nombre es Jessica Trenado, responsable de desarrollo de negocio en el departamento de marketing de BAS. Os adelanto que la duración del webinar no excederá de 45 minutos y os animo a que hagáis preguntas durante la sesión que las responderemos al finalizar el webinar. Paso a presentaros a nuestros panelistas que nos acompañan en el webinar de hoy. En primer lugar, Santiago Cordero, ingeniero superior de telecomunicaciones de la Universidad de Vigo, lleva trabajando en el sector IT más de 20 años. En BAS lidera el diseño de nuevas soluciones asociadas a cloud computing, DevOps y seguridad. Buenos días, Santi, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien, encantado de estar aquí. A continuación os presento a nuestro segundo panelista y un experto ejemplar, Javier Sánchez, ingeniero superior de telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia y responsable de desarrollo de negocio para la plataforma de contenedores OpenShift en España y Portugal de Red Hat. Buenos días, Javi, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues igualmente muchas gracias por invitarnos y encantado de estar aquí con vosotros compartiendo este rato. Y bueno, agradeceros a vosotros por organizarlo y a todo el mundo que además tenga este interés en estar con nosotros hoy aquí hablando de seguridad. El placer es mutuo. Pues nada, muchas gracias a los dos y os cedo la palabra a Santi. Muy bien, gracias Jessica. Bien, hoy vamos a hablar de algo que está muy de actualidad, dado que llevamos unos cuantos años utilizando esto que llamamos Kubernetes. De hecho, es una herramienta que todos conocemos que nació en 2014, más o menos sobre esas fechas en las que Google cede a la comunidad internacional el uso de ese orquestador de contenedores que ellos inventaron para su operación interna. Y aunque solo han pasado 7 años, han pasado muchas cosas. De hecho, de manera general podemos decir que todo el mercado ha aceptado Kubernetes como el estándar de orquestación de contenedores. Eso es evidente. 2, hemos trabajado con ellos y cada vez trabajamos más con los contenedores, pero nos hemos ido dejando cosas en el camino. Es un mundo que evoluciona muy rápido, sobre todo yo creo que es por la concepción de la propia plataforma, que es una plataforma totalmente software. Las evoluciones son muy rápidas y además tiene una serie de componentes de cómo está construido y cómo se interrelaciona con el resto del ecosistema IT, que hace que una de las grandes patas que tenemos que tener cubiertas, como es la seguridad, se haya quedado un poco atrás. De hecho, la propia plataforma Kubernetes tiene una serie de mecanismos de seguridad, pero son claramente insuficientes e incluso podemos decir que las versiones comerciales empresariales que han ido saliendo con los años, como puede ser la de Red Hat y la de otros fabricantes, sí que abordan la seguridad, pero no de una forma completa como se está abordando desde hace unos años a esta parte. Entonces, dentro del entorno podemos hablar que Kubernetes tiene una especificidad muy clara por ese concepto de mutabilidad que está asociado constantemente a creo un contenedor, lo expando y lo hago crecer en base a la demanda que tengo y luego lo destruyo cuando dejo de tenerlo. Entonces, requiere una serie de metodologías muy asociadas al automatismo que de manera general no siempre están presentes en la seguridad tradicional. Por otra parte, como ese concepto propio de open source que tiene Kubernetes nos anima a utilizar componentes open source de otras partes que no son todos los seguros que nos gustaría desde el primer inicio, porque como sabemos, bueno, la comunidad open source, si bien es muy activa, no siempre la seguridad es uno de sus principales focos cuando desarrollan una nueva funcionalidad, un nuevo producto o una nueva solución, ¿no? Luego, es importante ya también dentro del mismo concepto de ser una plataforma software, hay que construir los contenedores, hay que construir unas imágenes previamente a poder ser desplegadas. Bueno, ese método de construcción es necesario que esté securizado porque puede conllevar una serie de agujeros de seguridad que no estamos teniendo en cuenta en una seguridad tradicional, desde una aproximación más tradicional, que sí que se deben tener en cuenta aquí, y es necesaria una serie de herramientas muy específicas que anteriormente no existían. Y por último, la propia plataforma en sí, el propio Kubernetes, hasta hace muy poco no estábamos fijando de si es seguro o no. Nos fiábamos exclusivamente o casi en exclusiva del sistema operativo sobre el que está construido. Entonces, si bien este sistema operativo Linux normalmente tiene una serie de mecanismos de seguridad que estamos utilizando y seguiremos utilizando en el futuro, no son suficientes para hacer una plataforma totalmente segura. Podemos hablar de dos conceptos de seguridad que están relacionados con Kubernetes,
por un lado tenemos la parte de seguridad de aplicaciones, en los que si hacemos una visión global, en cada momento del proceso de la construcción de una aplicación estamos aplicando una serie de metodologías o medidas de seguridad alrededor de esa programación y construcción de la aplicación, pero que no se ven reflejadas en la plataforma sobre la que van a correr. Están muy orientadas exclusivamente solo a si el software que construyo es seguro, hago comprobaciones en el desarrollo, hago intentos de rotura de la aplicación para poder comprobar que efectivamente es segura y luego la despliego, pero de una manera totalmente independiente en la infraestructura. Y por otro lado, desde el punto de vista de plataforma, lo que solemos trabajar es un concepto perimetral. Tenemos un perímetro que consideramos seguro o intentamos hacer seguro en base a una serie de herramientas clásicas como pueden ser firewalls, IDS, antivirus, en el caso concreto, por ejemplo, de un servidor en donde concretamos una pieza para que proteja el servicio que da ese servidor a los usuarios sin que tenga algún tipo de agujero de seguridad por el que se nos pueda colar algún atacante, por ejemplo, el caso de malware. Pero este concepto de perímetro se difumina cuando hablamos en general de cloud computing, especial de Kubernetes. El perímetro es variable, ¿no? De hecho, muchas veces no sabremos ni cuál es el perímetro que estamos teniendo ni cuáles son los assets que tenemos que proteger. Nos hemos ido centrando mucho, cuando hablamos de plataformas, en el control de accesos. Y en el caso de Kubernetes es quién accede a la plataforma, qué tipo de permisos tiene, bien, perfecto. Pero esto no es suficiente. Y además nos hemos ido centrando también en la seguridad de las comunicaciones. Cómo se comunican las aplicaciones entre sí, cómo se comunican los usuarios con esas aplicaciones y que todas esas comunicaciones sean totalmente seguras. Como vemos aquí, estoy hablando de dos mundos prácticamente desconectados. Por un lado estamos hablando de la seguridad de las aplicaciones, que tiene un framework bastante definido, y por otro de las plataformas que venimos utilizando de manera tradicional, que también tienen un framework bastante definido. Bien, ¿qué hemos ido haciendo hasta ahora, hasta digamos el día de hoy, en la seguridad de Kubernetes? Básicamente nos hemos basado en buenas prácticas y recomendaciones. De hecho, es bastante conocido por todos, seguro, un white paper que saca Red Hat en 2017, si no me equivoco, llamado 10 Layer Security for Containers, en el que hace 10 recomendaciones de uso de los mecanismos que da OpenShift y los mecanismos que da el sistema operativo en sí mismo para hacer segura esa plataforma. Pero aún así, por un lado, son buenas prácticas y recomendaciones, con lo que no tienes una herramienta detrás que te esté vigilando si realmente las estás aplicando o no, o te ayude a aplicarlas, porque muchas de esas buenas prácticas son manuales, hay que programarlas en el sistema operativo, programarlas en la plataforma de contenedores de forma manual para que se empiecen a ejecutar, y tampoco hay una observabilidad detrás de que realmente, o una auditoría de que realmente se estén realizando, o tú estés capturando información de si se están cumpliendo o no, si tienes algún tipo de intento de rotura. Entonces, básicamente estas buenas prácticas se centran en tres grandes mundos. Por un lado es el proceso de construcción del contenedor, que como decíamos antes, algo muy específico del concepto de contenedores es normalmente utilicemos registros privados, no utilicemos registros públicos de Internet, sino que usemos un registro privado que normalmente contiene una serie de herramientas como son el análisis de vulnerabilidades a la hora de construir la imagen del contenedor, que nos dará información sobre qué posibles riesgos de seguridad tenemos en esa imagen de contenedor una vez lo vayamos a desplegar. 2, utilicemos fuentes confiables para construir esa imagen. Si vamos a utilizar fuentes open source, bien, pero utilicemos fuentes open source que nos provean fabricantes de reconocido prestigio, como puede ser Red Hat, que nos asegura que esa imagen o esa pieza de la imagen está securizada, con lo que no va a tener ningún problema en cuanto a un posible exploit por el que te pueda entrar alguien, y controlemos los permisos de quién construye ese contenedor. Por otro lado, se centran también en la gestión de accesos, qué tipo de credenciales son necesarias para acceder a la plataforma, cómo se intercambian credenciales entre las diferentes aplicaciones para ser confiables una con otra, y quién puede acceder a los datos que la plataforma vaya a utilizar, especialmente los servicios stateful. Y por último, y esto muy orientado al uso del sistema operativo sobre el que correrán los contenedores, aislemos los contenedores, tanto a nivel de comunicaciones como utilizar ciertos funcionalidades del sistema operativo, como pueden ser los namespaces o los cgroups, para que podamos aislar ese contenedor del resto de contenedores y de la propia plataforma, o incluso limitar las system calls que un contenedor podría realizar sobre el sistema operativo sobre el que corre. Pero como he dicho,
no lo enfocan de manera general, sino que son buenas prácticas. No existe un mecanismo central que nos obligue a utilizarlas o nos ayude a utilizarlas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado desde este 2017 en adelante? En ese mismo año, el NIST publica, bueno, esta organización norteamericana que hace estándares de tecnología, que de hecho son de obligado cumplimiento para el gobierno, para las administraciones públicas del gobierno norteamericano, publica un documento, el NIST SP 800-190, en el que, por un lado, saca una serie de guidelines y recomendaciones de ciberseguridad para ese entorno de contenedores, de qué es lo que tienes que hacer para securizar tu plataforma, pero no solo desde el punto de vista que decía antes de lo que hizo Red Hat en su momento, sino que muchísimo más profundo. Por supuesto son recomendaciones, pero llega a recomendaciones a, digamos, exhortar a que se haya, por ejemplo, en el caso de protección de plataforma, tiene que existir un control y una auditoría de los accesos que se hace a la plataforma. No te dice cómo, de hecho luego vendrán las soluciones comerciales y como luego nos contará Javier cómo lo resuelve Red Hat, pero sí que te dice exactamente lo que tienes que hacer y siendo obligado cumplimiento para el gobierno norteamericano, lógicamente la industria se pone en marcha. Entonces, lo que viene a decir el NIST como el CIS, el Center for Internet Security, que es un compendio internacional de fabricantes e integradores y, digamos, compañías del entorno IT donde se vuelquen las mejores prácticas. Incluso también, y estas sí que generan herramientas también de uso libre, en este caso para el entorno de contenedores y orquestación de contenedores, lo que vienen a decir son tres grandes bloques de trabajo que hay que realizar. Por un lado, es necesario e indispensable proteger la plataforma. Hasta ahora no se estaba haciendo más allá de la protección que ofrecía el sistema operativo, pero como decía antes, el NIST exhorta a que es necesario mantener un control y una auditoría de todos los accesos que se realicen a la plataforma, tanto desde el punto de vista de en tiempo real, no permitir que acceda a alguien que no debe, sino que además ser capaces de, a posteriori, poder trazar el timeline de las acciones realizadas para poder hacer un forensic de un posible ataque. Por otro lado, también vuelve a incidir en la necesidad del control sobre la construcción de los contenedores y el despliegue de los mismos. Aquí nada nuevo de lo que hemos comentado hasta ahora, más allá de, uno, ser capaces de detectar los secretos embebidos, que no existan secretos embebidos en las imágenes de los contenedores o las aplicaciones que luego se montan encima y que se utilice algún tipo de repositorio central para manejarlos. Y por otro lado, también ya introduce que es indispensable, aunque también lo decía Red Hat en su papel, hacer una integración con el ciclo CI/CD. Es interesante que una vez vayamos a hacer un despliegue de un contenedor, toda esa seguridad alrededor de esa imagen del contenedor sea automáticamente lanzable en el momento de hacer el despliegue del software que se va a montar encima. Y por último, la protección del entorno de ejecución una vez el contenedor esté corriendo, que era algo que hasta ahora, más allá del aislamiento del contenedor, tampoco se estaba trabajando. Y una de las primeras pautas que indica el NIST, que hasta ese momento no aparecían, es necesario establecer algún tipo de mecanismo que sea capaz de detectar un comportamiento anómalo del contenedor una vez esté en tiempo de ejecución. Esto nos lleva a pensar posiblemente en herramientas de Machine Learning, ser capaces de modelar el comportamiento estándar de un contenedor, lo que tendría que hacer cuando funciona de manera normal y ser capaz de detectar una anomalía cuando esto digamos, se sale de esa norma y ser capaz de alertar a un ente central desde el que poder compilar toda la información de seguridad que está ocurriendo dentro de la plataforma, de los contenedores, la propia plataforma y las comunicaciones y ser capaz de reaccionar a esto. Bien, no me extiendo más, doy paso a Javier, nuestra persona de Red Hat que está hoy aquí, que nos contará cómo Red Hat aborda toda esta serie de problemas. Javier, por favor. Muy bien, gracias, Santiago. Pues súper de acuerdo con todo lo que has contado, ¿no? Efectivamente, este mundo de Kubernetes, DevOps, microservicios, contenedores, pues está muy enfocado a la innovación. De hecho, en el open source, ahí vamos, el foco fundamental es ese. Y bueno, según esta tecnología se ha ido, digamos, adoptando masivamente y estamos viendo cada vez más que hay aplicaciones de tipo Cloud Native, ¿no? Que son ahora súper críticas y que son las aplicaciones que más se están utilizando, pues van surgiendo estas necesidades, ¿no? De pronto de la seguridad, de pronto darnos cuenta de que eso que efectivamente que ya sabíamos, como has adelantado, ya llevábamos nosotros por aquello de que llevamos ya varios años, ¿no? Con OpenShift y en este mundo de los contenedores y las aplicaciones
nativas en la nube, pues que hay que el paradigma de seguridad, eso, bueno, pues que al final es como el desastre recuerdo, estas cosas van viniendo después, ¿no? Esas necesidades, pues que ya están en otros entornos más maduros, pues por eso, porque son más maduros. Pero bueno, a mí, a ver si esto avanza. A mí uno de los temas fundamentales es que cuando hablamos de Kubernetes estamos hablando de muchas más cosas que Kubernetes, ¿no? Son muchos componentes que hay que tener en cuenta. Santiago, no sé si... No, ahora, gracias. Cuando hablamos de Kubernetes, pues Kubernetes ahí es el orquestador, pero necesitamos muchísimas más piezas, ¿no? Para trabajar o construir una plataforma y poder construir ese tipo de aplicaciones. Vamos a necesitar proporcionar soluciones de red, proporcionar persistencia de datos a la propia plataforma y a los contenedores, a las aplicaciones contenerizadas. Efectivamente, estos contenedores están compartiendo el kernel del sistema operativo de Linux que va por debajo, entonces es fundamental que sea seguro. ¿Qué pasa con el runtime de los contenedores? Sabéis nosotros que, bueno, Red Hat es una compañía con una obsesión, ¿no? por el tema de la seguridad, el RHEL es muy conocido, con el equipo que tenemos de SRT. Entonces, bueno, pues yo qué sé, pues trabajamos pues, en evolucionar, por ejemplo, el formato del contenedor de Docker que había original, pues para quitarle, que funcionaba con daemons que tenían privilegios de root, pues para quitarlos y que no hagan falta, ¿no? Con el nuevo CRIO. ¿Qué pasa cuando estas plataformas que están en la nube híbrida y que puedes desplegar desde entornos on-premise a entornos, digamos, en la nube pública o entornos virtuales? Pues cómo hacemos, vamos verificando la seguridad de todos esos componentes. Y por no hablar de luego toda la parte que hablabas, fundamental, porque es efectivamente, como decías, las tres áreas, ¿no? Las aplicaciones, la plataforma y luego la ejecución, pues para la parte de desarrollo de las aplicaciones, ¿no? Pues desde las pipelines de CI/CD, de todo cómo haces el proceso de las builds, el entorno tener un entorno de desarrollo, ¿no? integrado que te permita asegurar, pues como comentabas, el tema del uso de código, digamos, que sea fiable. Y, por supuesto, todos los temas pues, de eso, de la trazabilidad, de la observabilidad. Entonces, hacen falta muchas piezas, ¿no? en este viaje. Entonces, nuestra primera recomendación, a ver, si me puedes pasar la transparencia, por favor, porque no sé qué pasa con el control. Pues cuando queremos hacer el seleccionar todos estos componentes, pues bueno, Kubernetes, vemos aquí en el CNCF, en las comunidades open source, pues tenemos lo que es Kubernetes, ya veis, esa pieza dentro de este amplio menú de componentes que vamos a tener que ir seleccionando, ¿no? Entonces, para ir, digamos, dando respuesta a todas esas piezas que veíamos en la transparencia anterior sobre Kubernetes, pues vamos a necesitar ir seleccionando ciertos elementos de esta comunidad, de ciertos proyectos. Que sabemos además que, bueno, pues Kubernetes sale una versión cada 3 meses, porque esto también, digamos, este proceso open source viaja a esta velocidad a la que viajan ahora las aplicaciones nuevas, ¿no? Que hay que estar desarrollando y evolucionando constantemente. Entonces, hay que integrarlos y hay que, cada vez que cambies una versión, volver a verificar que están integrados, que están probados, que, en fin, que están depurados, con lo cual, pues es cierto que a muchos posibles usuarios, ¿no? de este tipo de soluciones, pues les preocupa el que esto esté disponible y que esté resuelto, porque lo que quieren realmente es desarrollar sus aplicaciones y nada más, ¿no? Entonces, de hecho, hay mucha gente que incluso prefiere tener incluso un servicio gestionado como para la plataforma. Si me puedes pasar al siguiente slide, por favor. Entonces, nosotros, bueno, pues cuando quieres construirte la plataforma, a ver. Ups, ahora, ya parece que tengo el control, gracias. Nosotros, o sea, tienes que seleccionar ciertos proyectos, ¿no? Para construir toda esta plataforma y luego tienes que verificar esta integración y ir manteniendo ese ciclo de vida constantemente, ¿no? Que luego veremos que es uno de los grandes problemas de estos entornos. Entonces, justo es lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Nosotros, Red Hat, ya lo hacíamos con el RHEL, somos una empresa, digamos, que nos dedicamos al software empresarial, ¿no? Con un modelo de desarrollo open source, que entonces lo que hacemos es eso, bueno, pues participamos en estos proyectos, integramos, ¿no? Ciertos proyectos para construir, ¿no? Plataformas abiertas y luego finalmente pues hacemos toda la parte esa de depuración de los códigos, de
certificaciones, por supuesto de darle soporte. Entonces, toda esta complejidad, y en mi primera recomendación dice, bueno, pues de hecho hay muchas consultoras que así lo recomiendan, pues utilizar una plataforma empresarial, ¿no? Si no quieres dedicarte tú a realizar todo este mantenimiento, que es un esfuerzo notable y que pues, de cara a la seguridad, desde luego, es una fuente de problemas indiscutible. Y bueno, pues esto es OpenShift, ¿no? O sea, esta plataforma que tiene Kubernetes como en el corazón, pero luego sobre eso tienes pues los servicios de que sean al clúster, ¿no? Y luego pues servicios pues, de plataforma, servicios para las aplicaciones o de datos, servicios para los desarrolladores, tener digamos todo esto resuelto, integrado y que viene, como ahora veremos, con la seguridad incorporada de serie, ¿no? Que como decías tú antes, pues no resuelve toda la plataforma, pero ya directamente pues vienes con muchas, pues desde muchos de los posibles problemas pues ya vienen resueltos. Luego veremos que no es suficiente y que hay que incorporar más digamos, otras soluciones o más funcionalidad. Esto un poco cuadra con lo que comentabas al principio de las tres grandes áreas, ¿no? En lo que llamamos aquí Detect o Build, pues la parte de construcción de las aplicaciones para verificar que estas aplicaciones son seguras. No podemos esperar al final, como hacíamos antes, a lo mejor con una aplicación legacy para meter la seguridad en el último minuto, puesto que aquí estamos desarrollando constantemente y cambiando constantemente estos microservicios. Y entonces, bueno, pues estas partes que has comentado antes tú, lo que es verificar, asegurar que se utiliza contenido fiable, ¿no? Y nosotros, bueno, pues para eso tenemos nuestro catálogo, ¿no? En el que facilitamos imágenes certificadas, tener un registry, o sea, un repositorio de estas imágenes de contenedores que sea seguro y que podamos de ahí descargar o cargar los servicios los contenedores que vamos generando. Por supuesto, verificar ese proceso de construcción en el build, de esa compilación, ¿no? del microservicio para que sea seguro y a incorporar en las pipelines de DevOps, las que implementan el DevOps de CI/CD, pues incorporar, digamos, puertas para poder meter la seguridad o verificar que es seguro, ¿no? Pues lo decías antes, de verificar que no están embebidos secretos, etcétera, pues tener herramientas para ir en esa pipeline que automatiza el desarrollo, pues poder verificar que está segura. Muy importante la parte de lo que dices tú de la clave es la plataforma. Pensemos que bueno, es una plataforma que evoluciona muy deprisa, que tiene muy compleja, como hemos visto, con muchos componentes. Efectivamente, que utiliza además muchos tipos de usuarios, con lo cual hay que tener una gestión, ¿no? de accesos y de identidades y para poder, digamos, eso, verificar y trazar que nadie usa lo que no debe y que si alguien hace algo, pues tener ahí, digamos, poderlo trazar y hacer un análisis forense, ¿no? de lo que ha podido pasar en caso de problemas. Por supuesto, asegurar los datos de la propia plataforma, ¿no? Con cifrados, etcétera, pues para que sean seguros y tener políticas de despliegue automáticas para poder verificar que la seguridad se respeta, ¿no? Y se contiene. Y luego, finalmente, en la parte final, lo que decíamos en el tiempo de ejecución, pues eso, desde ser capaces de facilitar los mecanismos para aislar los contenedores, para aislar la red, para ver quién accede a las aplicaciones y a los datos y, por supuesto, los temas que decimos de observabilidad. Entonces, bueno, pues estos temas ahora vamos a ir viendo, los cubre OpenShift directamente. En la parte de lo que es la plataforma, pues la parte probablemente más complicada es el tema de la gestión del ciclo de vida, ¿no? Y la configuración de la propia plataforma. Esto lo dice el NIST, es lo que decías que era seguramente el elemento más preocupante de todo este entorno. Y esto lo tenemos resuelto pues, mediante el uso del framework de operadores de Kubernetes, ¿no? Con estos operadores, pues lo que hacen básicamente son unas piezas de código. Cada vez que algún elemento que va a ir desde el propio OpenShift a los elementos que vamos a poder desplegar dentro de él, pues viene con su operador que es capaz de desempaquetarlo, desplegarlo, configurarlo, actualizarlo, mantenerlo desde el día 1, o sea, el momento de instalación, al día 2 ya, en el momento de operación, ¿no? Hacer upgrades, etcétera. Y digamos, está de alguna manera pues automatizado por código y lo que haría un operador humano, ¿no? Para estas cosas. Y entonces, bueno, pues esto del propio OpenShift lo podemos desplegar, ¿no? Mediante un operador automáticamente, tiene instalaciones completamente automatizadas, incluso gestionando la parte de infraestructura. Y luego, por otra parte, pues todos los componentes, pues imaginemos, no sé, que necesitamos persistencia de datos, pues si desplegamos OpenShift Data Foundation, que es en este caso, nuestra solución para ese tipo de temas, pues vas al operador en el almacenamiento, seleccionas su operador y te despliega automáticamente el clúster y luego pues te lo
te lo gestiona, puedes incorporar nodos, si se cae un nodo te lo recupera, si necesitas ampliar la capacidad, todo este tipo de cosas pues se hacen automáticamente. Por supuesto, bueno, hemos hablado antes de la seguridad tanto del runtime como del host, hemos hablado de que hemos hecho un nuevo formato, ¿no? El CRIO, en el que quitamos esas demons que tenía Docker para que no tenga privilegios de root. Y luego ahora hablaremos de la seguridad del RHEL, que efectivamente es imprescindible, puesto que es donde la base de todo, ¿no? Son los cimientos, todos los contenedores al fin y al cabo comparten ese kernel, pero bueno, tienen unos mecanismos que ahora RHEL era conocido y los hemos mejorado, ahora hablaremos un poquito de ellos. Hablamos eso de tener una gestión pues, por perfiles y por roles, ¿no? Para gestión de identidades y de accesos, ser capaces de asegurar mediante cifrado pues, los datos en reposo o los datos en tránsito, ¿no? Cuando están como viajando, ¿no? Entre los contenedores o, en fin, entre el core y el edge. Ser capaces, ¿no? de guardar métricas, de monitorizar, de hacer una gestión de logs para luego poder hacer eso, auditorías y verificar compliance. Hablábamos eso al principio hablamos de la seguridad del host, pues evidentemente eso, todos los contenedores, digamos, comparten ese kernel y bueno, pues ya RHEL es conocido, ¿no? Que era capaz de soportar el multitenancy, ¿no? De contenedores, que tenemos mecanismos, pues como el Selenium, los namespaces, los cgroups, ¿no? Para garantizar que no hay ningún tipo digamos, de mal uso o de colisión entre contenedores, con el SECOM, ¿no? Pues para verificar también qué permisos tienen de accesos. Y no solo eso, sino que también una recomendación que se hace del NIST es utilizar un sistema operativo optimizado para contenedores y es lo que tenemos con RHEL Core OS, ¿no? En el que se minimiza la superficie de ataque, puesto que es un RHEL, digamos, simplificado porque le hemos quitado todo aquello que no es necesario para el mundo de los contenedores y porque tiene pues luego el espacio de usuario, ¿no? Read-only, pues de solo lectura, pues para eso que no sea esa inmutabilidad para verificar que no puede ser atacado y es fundamental que luego se va a utilizar este tipo de sistema operativo pues en los diferentes tipos de nodos que se utilizan en un despliegue de contenedores, los nodos master, los nodos de infra, los nodos worker donde se despliegan las aplicaciones, pues para tener ahí garantizada esa seguridad de todos esos contenedores. Bueno, la segunda parte que hablábamos era de asegurar, ¿no? Que estas aplicaciones que desarrollamos y probamos y luego desplegamos, pues que son seguras en sí mismos, ¿no? Se habla de shift left, ¿no? Para el DevSecOps, lo que es el garantizar que este proceso de DevOps es seguro y entonces incorporar la seguridad en este mismo proceso. Y bueno, pues eso lo mencionabas al principio, Santiago, pues lo de utilizar fuentes fiables. Nosotros proporcionamos en el catálogo de ecosistema pues imágenes de middleware, de bases de datos, de runtimes, de lenguajes, etcétera, pues para tener fuentes seguras, proteger o impedir que se puedan utilizar fuentes no fiables, tener un registry privado, que sí tiene un registry privado, luego hablaremos un poco más del tema, pues para guardar esas imágenes o extraer esas imágenes desde un entorno seguro, que las pipelines, ¿no? de CI/CD pues tengan esas puertas de seguridad, ¿no? Para poder incorporar herramientas que verifiquen en cada momento del desarrollo pues que la seguridad se está cumpliendo, gestionando esos secretos que has mencionado antes, ¿no? Que no estén embebidos, etcétera, aplicando políticas de seguridad para lo que es los entornos de runtimes y luego, por supuesto, pues en cuanto tenemos un problema en un contenedor, pues digamos, no empezar a aplicar parches en caliente ahí en tiempo de ejecución, sino bueno, pues corregirlo, ¿no? Y volver a desplegar, volver a reconstruirlo, digamos, y recompilarlo de alguna manera y volverlo a desplegar. Y por supuesto, otra vez, pues con todos los temas de observabilidad, de lo que es la parte de gestión de logs y de monitorización. Hablábamos de registry, o sea, OpenSea viene con un registry con una funcionalidad básica, pero también tenemos, pues sobre todo cuando ya empezamos a tener entornos multicluster, que es habitual, ¿no? Que empezamos a tener un clúster de desarrollo, a lo mejor otro de pruebas, varios clústeres de producción en diferentes entornos, ¿no? A lo mejor en on-premise o en la nube, entre nubes diferentes, etcétera. Pues cuando tenemos ese tipo de entornos, normalmente vamos a utilizar o a buscar un registry más avanzado y que en nuestro caso es Red Hat Quay, que bueno, que permite digamos, tiene alta disponibilidad, es muy ultra escalable, alta disponibilidad con georreplicación y que luego tiene herramientas pues como el escaneo de vulnerabilidades, ¿no? De cuando metemos metemos las imágenes, pues es capaz de hacer un escaneo y determinar si ese contenedor puede tener vulnerabilidades utilizando Clear.
y luego, bueno, pues tiene también pues más funcionalidad avanzada, ¿no? Como corresponde para un registry ya en un entorno así, pues más escalable. Hablamos de seguridad, de integrarla en la pipeline y bueno, pues aquí vamos viendo las diferentes fases y bueno, pues aquí es donde vemos que pues la plataforma, en el caso de OpenShift, pues proporciona pues estas pipelines, ¿no? Como por ejemplo con Tecton, pues para automatizar este desarrollo y tenemos que utilizar en esas puertas, ser capaces de integrar otras herramientas que son específicamente pues, para cada una de las fases, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la seguridad de escaneo, pues el Clear que hablamos, pero bueno, hay más herramientas, ¿no? Que son capaces de hacer eso y bueno, pues digamos, OpenShift en ese sentido pues está abierto a ser capaz de utilizar estas otras herramientas, ¿no? Que complementan la seguridad allá donde la plataforma pues no llega, ¿no? Que no corresponde. Y bueno, pues de hecho, cuando vamos al catálogo de seguridad dentro de OpenShift, pues tenemos un montón ya de este tipo de herramientas que ya existen en estas versiones containerizadas, ¿no? Que podemos desplegar con un operador. Vamos al apartado de seguridad y podemos desplegar todo este tipo de soluciones, ¿no? O sea, que OpenShift en ese sentido está abierto, ¿no? Como es nuestra política habitual a otro tipo de herramientas. Pero bueno, aquí pues por aquello de que cae en mi negocio, pues voy a mencionar StarRox, que para algunos que hayan o que estén más conectados, pues que lo utilizamos lo hemos adquirido, digamos, dentro de Red Hat, una herramienta de seguridad nativa Kubernetes, que bueno, que la utilizan casi la mitad de clientes de OpenShift a nivel mundial y como casi un 75% de los clientes que tienen algún servicio de Kubernetes as a Service en los proveedores de nube pública. Y bueno, pues igualmente esta herramienta, pues por aquello de que está pensada para Kubernetes, ¿no? Como decía, pues trabaja en las 3 dimensiones, ¿no? En la parte de, digamos, por ejemplo, el escaneo, de incorporarse a estas, en las pipelines de CI y CD para pues, verificar que efectivamente el código que estamos desarrollando es seguro. Por supuesto, para la parte de ejecución, ¿no? Para asegurar, ¿no? Que somos capaces de plantear esa aproximación, ¿no? de cero confianza, ¿no? Para verificar que todo lo que estamos ejecutando se está haciendo bien. Y luego, pues para la parte de la infraestructura de seguridad, ¿no? Pues utilizar el CSPM, ¿no? Pues para ver que las configuraciones que hacemos pues son correctas, ¿no? Que no tienen riesgos y ser capaces de resolverlas. Entonces, aquí veis, si recordáis, ahora en gris aparecen en gris las funcionalidades que traía la plataforma y ahora tenemos, pues, en este color morado azulito, así con el logotipo de StarRox, pues las funcionalidades adicionales que incorporamos en cada una de estas 3 dimensiones que hablábamos, pues de eso, análisis de vulnerabilidades, por ejemplo, en la parte de desarrollo de aplicaciones o pues la aseguración luego de las imágenes en tiempo en la plataforma. Y luego, pues en tiempo de ejecución, pues eso, detectar amenazas o sugerir políticas de red, ¿no? Para que verificar que la seguridad está ahí presente. Por último, un tema que también me gustaría comentar es cuando nos vamos ya a entornos multicluster, pues no va a ser suficiente con lo que es, digamos, vamos a necesitar una herramienta que sea capaz de ir más allá, pues vamos a tener una aplicación puede desplegarse en diferentes clústeres y podemos tener un clúster en la nube pública o en varias nubes públicas. Entonces, primero, tener una herramienta que sea capaz de hacer una gestión de esos entornos multiclúster, ¿no? Del ciclo de vida, ser capaces de definir clústeres, actualizarlos, crecerlos, destruirlos. Por supuesto, que mediante políticas seamos capaces de cumplir, o sea, que podamos gobernar, ¿no? Toda parte de riesgos y de cumplimiento y de seguridad. Y pues imaginemos que queremos desplegar un clúster, una aplicación que tiene datos muy sensibles que no pueden estar en la nube, pues verificar que cuando desplegamos esta aplicación, pues no se despliega en la nube, se despliega en un entorno, por ejemplo, on-premise, ¿no? Y luego, por supuesto, pues con temas como la gestión avanzada del ciclo de vida, y somos capaces incluso de integrarlos con herramientas de automatización como Ansible, pues para hacer, si estamos desplegando un clúster y hay que hacer algún tipo de actuación sobre, por ejemplo, el router, pues automatizar esa parte de la infraestructura y lo que haya que hacer sobre ella. Y, por supuesto, pues tener observabilidad, ¿no? de todos estos entornos multicluster. Entonces, esta herramienta, os digo, en nuestro caso se llama Advanced Cluster Management for Kubernetes, pues que es para la gestión de los multiclusters y con una parte, digamos, enfocada en los temas de seguridad.
A ver, no ahora. Si me puedes pasar una transparencia, por favor. Sí, esto A está ver, fallando ya, un no poco. sé qué le pasa, que sí. El directo es así. Bueno, yo con esto ya acabo. Simplemente pues ahora recordaros, ¿no?, la importancia de tener una plataforma pues como OpenShift, ¿no?, que viene con todas las, digamos, todas las herramientas que necesitas es una plataforma completa de Kubernetes y con esta seguridad, con servicios, digamos, para desarrollo, para operaciones, etcétera. Todos estos componentes vas a necesitar integrados, probados, depurados y con esta seguridad que hemos visto en los diferentes componentes. Y luego, pues, digamos, estas opciones, ¿no?, que nosotros desde Red Hat también podemos proporcionar, como es el entorno de la gestión de un entorno multicluster, la gestión específica de seguridad, ¿no?, como hemos visto con ACS, o tener un registro global, digamos, ultraescalable y también con herramientas de seguridad. Y que recientemente hemos anunciado en nuestro Summit, ¿no?, pues que podemos, a la hora de, digamos, de consumirlo, pues que se puede, hay una versión que se llama OpenShift Platform Plus, que es nueva, en el que directamente pues ya te vienen todos estos componentes, ¿no? Con lo cual sabes que dispones de una suscripción de este estilo, pues de todas estas, o sea, de la parte de OpenShift con toda su seguridad y toda su potencia, ¿no?, para desarrollo, para operaciones, esa consistencia, esa experiencia de tipo cloud. Y por otra parte, pues con estas otras herramientas, ¿no?, digamos, pues con una sola suscripción, pues tendrías un paquete, ¿no?, que también te sale mejor también económicamente que comprarlo por suelto. Y bueno, pues que tienes en ese sentido pues un entorno completo y seguro. Y bueno, te cedo la palabra de nuevo, Santiago. Muy bien, Javier, muchas gracias. Muy interesante ver que finalmente Red Hat también se ha metido a fondo en la seguridad de los entornos Kubernetes, no solo con los partners, sino ellos también. Bueno, era algo lógico, obviamente. Y esto nos lleva a las conclusiones. A ver si, es que, perdón, pero está fallando un poco. Ahora. Bien, la primera es bastante evidente, que es cualquier sistema necesita ser tratado de forma específica. Tanto sea ahora Kubernetes, como estamos hablando aquí, como podemos estar hablando de redes, que ya hace muchos años tratamos de una forma específica, servidores, aplicaciones, etcétera. Y lógicamente Kubernetes no es diferente. Con lo que por un lado tenemos, y creo que es bastante claro, que las herramientas tradicionales son insuficientes, son necesarias por supuesto, pero no cubren completamente todas las necesidades de una plataforma tan compleja como puede ser Kubernetes. Y como decía Javier, que evoluciona tan rápido, con lo que hay que evolucionar o intentar evolucionar al mismo ritmo que la plataforma, ahora que somos conscientes de que la seguridad no estaba resuelta y ya estamos empezando a resolverla, pero igualmente se tiene que apoyar en ambas patas, tanto utilizando las tradicionales para lo que es todo el entorno y, por supuesto, como hemos dicho, las específicas para Kubernetes. En un segundo punto, y lo comentaba también Javier, la filosofía Shift Left encaja perfectamente en este tipo de entornos. Shift Left es cuanto antes en el ciclo de vida de la aplicación seas capaz de detectar una vulnerabilidad o un problema de seguridad, más tiempo y dinero que te vas a ahorrar que si lo haces más tarde. Vas a ahorrarte en trabajo, vas a ahorrarte en redespliegues, etcétera. Con lo que esa integración de la construcción del contenedor, el despliegue del contenedor dentro de la plataforma, si lo haces asociado a la aplicación, estarás ahorrando tiempo y dinero. Y, por supuesto, asociado a que lo vas a hacer de manera automatizada. Lógicamente, no puedes pensar en hacerlo de una forma totalmente manual o parcialmente manual incluso, porque no estarías aprovechando todas las capacidades que te da un entorno como Kubernetes y el concepto Cloud Computing en general. Tercero, necesitamos proteger la propia plataforma. Como ha comentado Javier también, existen mecanismos de la plataforma para protegerlos, ahora existen mecanismos adicionales que hay que poner por encima y está claro que la propia plataforma puede ser un punto de riesgo y para esto necesitamos herramientas especializadas. Y por último, no podemos olvidarnos de seguir utilizando las buenas prácticas. Todos los fabricantes como Red Hat o instituciones como el NIST van a seguir publicando buenas prácticas que luego la industria acabará adoptando y dando solución desde el punto de vista herramienta o producto y podremos utilizarlo, pero sí que es necesario seguir las recomendaciones de buenas prácticas. De hecho, algo de lo que hemos hablado, pero que también está muy asociado a todo esto, es el concepto de compliance. Si queremos establecer normas de compliance, por ejemplo, en nuestro sector, en el caso financiero, que es muy hablado, pero no solo esto, sino en salud, industrial, etcétera, que nuestras plataformas puedan cumplir esas normas de compliance que nos impone la ley o los estándares, necesitamos utilizar una plataforma específica que nos ayude a implantarlas. No es sencillo, de hecho os animo a leer el documento del NIST donde habla de todas estas normas de compliance y cómo pueden ser
solventadas o cubiertas desde el punto de vista de seguridad, hacerlo de forma manual y sin la ayuda de una herramienta específica es muy complejo, no tanto solo a la hora de implantarlas, sino a la hora de mantenerlas y evolucionarlas. Así que creo que es bastante evidente que necesitamos la ayuda de una herramienta especializada para poder hacer este tipo de trabajos. Y por mi parte sería todo. Si quieres, Jessica, no sé si hay alguna pregunta y podríamos pasar a ellas. Bueno, muchísimas gracias. Me ha parecido súper interesante. Yo creo que ha quedado muy claro que la seguridad es importante. Y sí, a ver, han llegado unas preguntas. Vale, os leo. Me pone, hola, soy Javi, una preguntilla. Actualmente en mis pipelines C y CD tenemos herramientas como Sonar Scanner o Vulnerability Check para validar el código y justo después de hacer el build de la imagen Docker, previo al despliegue, lanzamos un Kraken test para verificar la seguridad del contenido de la imagen que dejamos en nuestro registro de Harbor. ¿Qué herramienta podría usar para hacer más fuerza en esta parte de verificación de seguridad de mi imagen antes del despliegue de OpenShift? Entiendo que la herramienta Claire que comentaba Javier hace lo mismo. No me ha dado tiempo a ver una slice en la que aparecen otras opciones. Muchas gracias, me está encantando la charla. Muchas gracias, Javier. No sé quién se anima a responder a esta pregunta. Yo, si te parece, si ponemos la transparencia Sí. que ponía la seguridad integrada en la pipeline, pues vamos, yo no soy especialista, conozco en detalle todas las herramientas que hay en el mercado, pero bueno, podemos, digamos, lo puedo trasladar a alguno de mis compañeros. Esta es una con las herramientas, espera, me parece que yo creo que es antes que esta. O sea, que vamos viendo aquí, pues eso, que hay algunas que según el tipo de fase en la que estás en la pipeline, pues puedes ir utilizando. Pero bueno, tomamos nota y te intentamos buscar una respuesta más específica, una recomendación de alguna de las herramientas que puedes utilizar en estas fases. Sí, de todas maneras te has centrado, Javier, en tu pregunta en la fase entiendo, de análisis de la imagen del contenedor, en el momento de la creación y en el momento del despliegue, con lo que estarías cubriendo una de las primeras partes y bueno, luego, lo dicho, si quieres hablamos en privado de qué soluciones estás utilizando y si son, si cubren todas las posibles vulnerabilidades en el scanning, qué tipo de fuentes utiliza para conocer los CVEs sobre los que tiene que escanear y buscar en cada una de las capas y qué tipo de información te devuelve, porque reconozco que tampoco sabría decirte si es la mejor solución la que estás utilizando, ¿no? Pero si quieres luego en privado contactamos contigo y lo tratamos, pero como mínimo, si solo te estás centrando en esa parte, sí que te quedarían algunos pasos más que dar si querrías securizar completamente la plataforma, como hemos comentado. Perfecto, pues si os parece, doy paso a otra pregunta. Si uso una plataforma empresarial de Kubernetes como OpenShift, ¿ya tengo resuelta la seguridad? Bueno, si te parece, Santiago, lo contesto yo eso. Sí, Por alusiones. Pues bueno, como hemos visto, efectivamente, o sea, teniendo una plataforma empresarial segura, ¿no? como OpenShift, pues tienes resuelto en las 3 dimensiones, pues buena parte de los problemas que te puedes encontrar, ¿no? Pues saber que tienes un sistema operativo seguro. Toda esta parte que vemos en gris arriba, pues tenemos buena parte de los problemas de seguridad, digamos, por diseño, pues resueltos, de saber que vamos a utilizar o tenemos a disposición fuentes seguras, etcétera. Tenemos un registry, todo este tipo de cosas. Pero bueno, también hemos visto que efectivamente pues que la plataforma en sí misma no llega a todas partes, que pues, por ejemplo en el desarrollo de las aplicaciones pues hay que estar, como estábamos comentando con mi tocayo hace un momento, la pregunta de mi tocayo en el desarrollo ir metiendo herramientas que sean capaces de realizar este tipo de comprobaciones, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo de las aplicaciones o herramientas para luego ya en entorno de ejecución detectar que efectivamente hay un comportamiento anómalo a lo mejor de un contenedor. O sea que vamos a necesitar herramientas adicionales seguras, seguro. Ya hemos visto ahí que además que bueno, dentro del propio OpenShift ya hay un montón de ellas certificadas y disponibles para ser utilizadas. E incluso
en entornos multicluster, pues necesitaremos seguramente más herramientas, ¿no? Pues para gestionar el entorno multicluster y gestionar la seguridad de un entorno multicluster. O sea que tienes mucho ganado y mucho andado, mucho camino. Tienes ya toda la parte de seguridad del ciclo de vida de la plataforma, que es muy importante, resuelta, pero no tienes todo resuelto, necesitas utilizar herramientas adicionales. De hecho, me gustaría añadir una cosa, Javier. Digamos, seguimos encontrando empresas que se plantean montar, digamos, un Kubernetes do it yourself, ¿no? Desde coger la distribución gratuita y montarlo desde cero. Y bueno, a ver, está bien y yo creo que es un gran ejercicio de ingeniería, porque un montón de cosas que, como decía Javier, la propia plataforma como Red Hat te da de serie, y ya no solo en el punto de vista de seguridad, sino de redes, gestión de almacenamiento, integración con el ciclo CI/CD. Hay un montón de funcionalidades que da de serie Red Hat en el términos de seguridad, que de otra manera los vas a tener que construir tú a mano. Y lo digo porque es un gran ejercicio de ingeniería y está muy bien y se puede hacer lógicamente, pero sí que normalmente cuando hablamos con compañías que nos hacen esta pregunta, necesitamos hacer el cálculo de todo ese trabajo de ingeniería que vas a tener que hacer tú con gente que contrates, si te merece la pena en lugar de irte a una distribución ya que viene securizada de por sí. Y además, como decía ahora Javier, que no es 100%, no cubre 100%, sino que hay que meter más elementos, ¿no? Entonces, es importante resaltar esto porque Kubernetes en su momento está claro que no se pensó que fuese una plataforma totalmente completa para ser segura, con lo que sí que es necesario seguir avanzando, ir buscando otro tipo de soluciones que ya están mucho más maduras y pensadas para el entorno empresarial a la hora de tomar este tipo de decisiones si nos vamos a meter en un mundo Kubernetes. De hecho, estamos viendo, por ejemplo, o sea que bueno, tenemos aparte, hay más alternativas, ¿no? Para entornos Kubernetes. Tenemos Kubernetes como servicio pues, proporcionado por los superscalers, que es Kubernetes, que luego tienes que complementar tú, o sea, los superscalers te ofrecen estas otras piezas para que tú las integres, tú lo gestiones, pero nosotros nos estamos encontrando que, bueno, a mí la verdad es que no me sorprende, o sea, pues por muchas empresas, por diferentes motivos, pues ni siquiera quieren quedarse con un OpenShift que está automatizado mediante operadores, etcétera, que es muchísimo más sencillo de mantener, pues ni siquiera quieren eso, quieren un servicio totalmente gestionado y desentenderse de la plataforma Kubernetes y que, digamos, simplemente dedicarse a desarrollar. Y de hecho, bueno, pues nosotros teníamos OpenShift también que se puede consumir como servicio gestionado, comercializado por nosotros o por los propios hyperscalers, que lo tienen como alternativa a su Kubernetes as a Service, porque es otro tipo de planteamiento. Y más allá, incluso nos demandan pues, que tengamos pues, temas tipo Kafka o tipo el API Management como servicio gestionado, puesto que eso también se consume, ¿no? Para el desarrollo de las aplicaciones, para que los desarrolladores lo consuman y desentenderse absolutamente de la complejidad de esta infraestructura, ¿no? Alrededor de todo, de los Kubernetes, del API Management, pues porque es realmente, digamos, es complicado y pues, son pocas las empresas que tienen los recursos y el tiempo y se pueden permitir estos lujos, ¿no? Sí. Bueno, chicos, os voy a hacer otra pregunta, no me quiero ir tampoco mucho de tiempo. Desde el punto de vista de un desarrollador, ¿necesita aprender a manejar una nueva herramienta? Lo contesto yo si queréis. No. De hecho, la seguridad que se implementaría en una plataforma, por ejemplo, en este caso OpenShift, la plataforma maneja el equipo de seguridad o el equipo de operaciones, bueno, según cada compañía como lo tenga distribuido, y digamos, lo único que le varía a un programador sería cuando él lanza la build para construir ese contenedor y desplegarlo en la plataforma. El elemento de seguridad, la herramienta de seguridad, hará el escaneo del contenedor que ya previamente había escaneado para tener el registro, y en el caso de que el scan sea negativo, porque se descubre, por ejemplo, una vulnerabilidad nueva que ha salido el día anterior y que no había sido identificada a la hora de construir la imagen, no dejará que ese contenedor se despliegue. Bueno, depende de la política que se aplique, pero, por ejemplo, si hemos aplicado una política de que no se puede desplegar ningún contenedor que no esté 100% aprobado, en este caso le diría al programador que no puede desplegar el contenedor y le daría información sobre cuál es la vulnerabilidad que tiene ese contenedor y que tiene que ser solventada previo a ese despliegue. Y es la única interacción que realmente tendría con la plataforma. Él no trabaja sobre la plataforma, esta se integra con el ciclo CI/CD, con lo que solamente en ese momento de
de despliegue tendrá constancia de que hay algo detrás que le está impidiendo, en este caso, desplegarlo, y le dice que tiene que solventar la vulnerabilidad. Y en el caso de que sea, digamos, esté limpia y sea 100% confiable, seguirá el proceso, digamos, de manera transparente al programador y como si no hubiese nadie detrás, no tendrá problema, más allá del OK de que el contenedor está limpio. Vale, chicos, vamos un poco justos de tiempo, pero quiero haceros también esta pregunta que ha entrado y ya me decís, yo la verdad podíamos estar toda la mañana hablando sobre este tema, es súper interesante. A ver, la siguiente, ¿la integración con el ciclo de vida del software es compleja? Bueno, contesto yo también, Javier, si quieres. No. De hecho, si utilizas Jenkins, que yo creo que la mayoría de vosotros utilizará Jenkins, en casi todas las herramientas de subida de contenedores viene con un plugin específico para Jenkins, con lo que simplemente lo conectas con Jenkins y como decía antes, cuando se lanza la creación de la build, directamente Jenkins habla con la herramienta, intercambia la información necesaria y se la despliega al programador. Y ya está, es muy simple. En el caso que tengas otro tipo de digamos, gestor de pipelines para integración continua, pues normalmente si no hay ese plugin, existe la API, que a través de la API puedes conectarlo sin demasiado problema. La verdad es que es bastante sencillo. ¿No? De hecho, cuando lo hemos ido montando y normalmente nos encontramos con Jenkins, se hace muy, muy rápido. Es prácticamente point and click. Muy bien, chicos, pues si os parece, para no extendernos más, que ya se nos ha ido de tiempo el webinar, si puedes poner la última slide, Santi, para que ¿Sí? pues vean vuestros contactos, por si surge alguna duda más que puedan ponerse en contacto con vosotros y demás. La verdad es que muchísimas gracias por compartir con nosotros este webinar. Gracias, Santiago, gracias, Javier. Y nada, espero veros muy pronto. Muchas gracias a los asistentes por haber estado con nosotros y hasta otra vez, que espero que sea muy pronto. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.